Cuenta una historia que hace muchos años, cuando se estaba construyendo una nueva carretera en el departamento de Cabañas, en El Salvador, sucedió que la maquinaria le dejó de funcionar misteriosamente a los trabajadores cuando se abrían paso entre un cerro por donde pasaba la vía. Un obrero que trabajaba ahí, de nombre Rufino, una tarde mientras escarbaba, se encontró enterrada la figura de un sapo que estaba labrado en oro. Rufino se quedó perplejo y de inmediato se guardó la pieza y siguió trabajando. Cuando terminó el día de trabajo, volvió a su casa presuroso para contarle a su mujer su sorprendente hallazgo. La esposa se puso muy contenta, al igual que su joven hija. Rufino pronto se dio cuenta que debía esconder al sapo hasta que encontrara la forma de venderlo. Entonces, cavó un hueco bajo la hornilla y ahí ocultó la pieza envuelta en un pañuelo. Al día siguiente, se fue a trabajar como de costumbre, advirtiendo a las dos mujeres que no contaran a nadie lo sucedido. Ese día al atardecer, la hija fue al pozo por agua y cuando estaba llenando el cántaro, escuchó unos pasos venir hacia ella. Pero al observar a su alrededor, no vio a nadie. Entonces tomó el cántaro y se fue a su casa. Por la noche, mientras la familia cenaba, los animales en el corral bramaron inquietos. Fue tanto el desparpajo que se escuchó que Rufino salió al patio con su machete en mano y un candil. En el corral las gallinas cacareaban asustadas y Rufino pensó que debía ser algún animal silvestre que las había asustado. Regresó a la casa y al rato la familia se fue a dormir. Por la tarde del día siguiente, la esposa se encontraba sola en la vivienda. De pronto, escuchó dentro de la cocina como si alguien escarbara el suelo de tierra. Cautelosamente se asomó por la puerta y se encontró con que sobre el lugar donde estaba enterrado el sapo, había un hombre acurrucado con la piel totalmente negra y que escarbaba la tierra con sus uñas. La mujer se espantó tanto que de la impresión se desvaneció y cayó en el suelo, donde momentos más tarde la encontraría su hija cuando volvía del pozo. Cuando Rufino volvió del trabajo, la esposa le contó muy asustada lo que había pasado. Pero apenas dejó de hablar la mujer, Rufino corrió a la cocina para desenterrar el sapo de oro y se sintió aliviado al encontrarlo. Desde entonces, Rufino se llenó de desconfianza y cargaba consigo al sapo en todo momento. La esposa y la hija, por su parte, comenzaron a sentirse acechadas todo el tiempo. La hija tenía miedo de ir al pozo, pues en más de una ocasión había visto al mismo hombre de la negra piel que la observaba desde lejos. En la casa los animales del corral empezaron a morir uno por uno, y los graneros de maíz y de frijol fueron devorados por los gorgojos, sin importar cuánto Rufino les pusiera cura. Las plantas que rodeaban la vivienda se marchitaron y pronto se encontraron con que ya no tenían casi nada para alimentarse. En fin, una ruina total se había posado sobre aquella pobre familia. La esposa y la hija le aseguraban a Rufino con insistencia de la presencia de aquel tenebroso hombre que las acechaba. Sin embargo, para Rufino todos eran delirios y estaba convencido totalmente que la suerte le cambiaría cuando llevaran a vender el precioso objeto. Un día, la esposa se acercó a Rufino para pedirle encarecidamente que devolviera el sapo de oro al lugar donde lo había encontrado, pues sospechaba que aquello era la causa de tantos terribles acontecimientos que estaban viviendo. Pero al escuchar aquellas palabras de su mujer, Rufino se indignó tanto que sin mediar palabras le soltó una bofetada. La mujer, ante semejante injuria, sintió que ya no pudo más y tomando a su hija consigo, decidió abandonar la casa.
Abandonado y solo, a Rufino entonces no le quedó más que una casa en ruinas y su preciado sapo de oro. Ese mismo día al anochecer, Rufino encendió unas velas y se encerró en la casa. Cuando estaba ya para dormir, oyó que llamaron a la puerta. Rufino alistó su machete y se quedó escuchando lo que pasaba en el exterior de la casa. Al rato, advirtió que alguien andaba rondando por el corredor, pues se escuchaba pasos. De pronto, las velas se apagaron repentinamente, dejando todo en penumbras. Rufino sintió entonces una presencia moverse dentro de la casa. A tientas, Rufino se movía y hacía por atacar con el machete, a la vez que gritaba: «No te vas a llevar mi sapo de oro. Yo lo encontré, es mío». Y avanzaba tropezando con los objetos de la casa. De pronto sintió unas manos que le apretaban la garganta, al mismo tiempo que un temblor hacía cimbrar la casa, derrumbándola por completo. Rufino murió instantáneamente, aplastado por los escombros de su propia casa. Su cadáver fue encontrado por los vecinos, quienes se lo entregaron a su esposa para que le diera cristiana sepultura. Así fue el desafortunado final de Rufino, y de la valiosa figura de oro jamás se supo su paradero. Y bueno, esta es solo una de las muchas historias que se cuentan del sapo de oro que desapareció a mucha gente, y fueron muchos los que desaparecieron después de haberlo encontrado. Dicen que para acabar con aquella cadena de desgracias, un campesino que encontró al mencionado sapo lo mandó a poner sobre una columna en el sitio donde aparecía. Solo después de esto se logró culminar la carretera que se construía. Al día de hoy, el sapo de oro aún está sobre aquella columna y varios han tratado de robarlo. Pero el sapo vuelve a aparecer en el mismo lugar, no sin antes haber llenado de desgracia a quien ambiciona hacerse rico con él. El siguiente relato que les contaré, comunidad, se llama Trastornado. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá su fuerza. Dicen que fueron las últimas palabras que escuchó Tiziano antes de morir. Hasta el día de hoy sigo sin entender cómo es que tan excelente persona terminó sufriendo de tal manera. Es horrible decirlo, pero nuestros años de amistad no alcanzaron, fueron poco suficientes. Él no se merecía ese final. Leandro era una persona tan importante que perderlo fue como la propia muerte para mí. Al menos eso sentí cuando la voz de su madre se perdía en mi teléfono, mientras se preparaba para anunciar lo peor. Qué tristeza recordarlo. Los días no dejan de pasar y continúo sin entender cómo es que esto sucedió, habiendo tantos pecadores vagando por las calles. ¿Por qué Dios lo eligió a él para partir, si era un buen muchacho, un poco tímido tal vez, pero lejos de tener maldad? Siempre fue así, un muchacho lleno de espíritu y de esencia única, donde le importaba más apoyar a sus amigos que su propio bienestar. Realmente, creo que jamás conoceré a otro tipo como Nicolás. La noche que me enteré de su partida, todo fue llanto y desidia. Hacía pocos minutos que acababa de subirme a ese avión que me llevaría a China, un viaje que nunca debí contarle a Tiziano. Su tío fue quien me envió un mensaje diciéndome que él había muerto desangrado en ese maldito callejón. En un primer momento pensé que se trataba de una pésima broma, pero no. Alcancé a bajar de ese avión y fui corriendo por un taxi. No pensaba en nada, mi mente estaba en blanco. Solo deseaba que su tío se haya equivocado. Llegué al lugar y rápidamente ingresé por un largo pasillo.
Allí me encontré con muchos rostros poco conocidos. Todos se veían mal, lloraban y estaban demasiado tristes. «¡Tiziano! ¡Tiziano!», grité desesperado, pero fue una chica quien, desbordada en llanto, me asentó que él estaba muerto. Salí corriendo del hospital, me encontraba perplejo, no lograba asimilarlo. Encima, sentía un nudo enorme en mi pecho que no me dejaba llorar. ¿Cómo podía ser que Leandro esté muerto? Esa noche no volví a mi casa, preferí quedarme en un bar a emborrachar mis penas. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de lo que ahora me esperaría, una vida incompleta sin mi gran amigo de la vida. El recuerdo de tantas cosas vividas con Tiziano destrozaban mis días. ¿Cómo puede doler tanto pensar en alguien tan querido? Es la pregunta que hasta hoy sigo planteándome. Realmente, no sé cómo voy a seguir con esto. Leandro era mi mejor amigo, el único que me alegraba la vida. Parece mentira, pero deberé entender que él ya no está. Dicen que el malnacido que lo acabó era un demente, un psicópata enfermo que al parecer celaba su vida. ¡Qué ironía! Estos tipejos no tendrían que estar tras las rejas, deberían pudrirse enterrados 3 metros bajo la tierra. Pero lamentablemente, así es la ley de la vida y no hay mucho más que hacer. Hoy se cumple exactamente una semana de su fatídica partida, y créanme que no podía creerlo. Lo estaba viendo en las noticias y nadie de su familia se dignó a avisarme. ¿Qué carajos? ¿Acaso no sabían que Tiziano y yo éramos mejores amigos? No quise amargarme. Por tal razón, preferí no recriminar nada. Entiendo su dolor y en el fondo decidí respetarlos. Lo que sí me gustaría expresar es lo que todos aquí exigimos. Justicia. No puede ser que un muchacho de bien termine así. Solo deseo que esta pesadilla, la cual nunca acabará, al menos merme para la resignación de su familia. Usted, señor juez, tiene suficiente poder para subsanar esta barbaridad y es su mera obligación hacerlo, se escuchó decir. Luego de oír estas palabras, un llanto estremecedor irrumpió en la sala. Era el llanto desconsolado de una madre, la cual seguía sin aceptar la pérdida de su hijo. Bien, señor Saavedra, ¿usted es consciente de la magnitud de sus actos? O sea, ¿sabe por qué razón está sentado en ese estrado? Claro que sí, señor juez. ¿Piensa que estoy loco? Le acabo de confesar el profundo pesar que siente mi corazón por la muerte de mi mejor amigo, ¿y me pregunta eso? Diríjase sin elevar la voz. No se olvide que soy una autoridad aquí. Después lo otro, sinceramente no me interesa, Saavedra. Le recuerdo que se encuentra en esta sala por ser sospechoso. ¿Qué? Usted es un cínico. Yo no he hecho nada. Silencio. No quiero que hable. Solo míreme y escuche. Tenemos sobradas pruebas que lo incriminan directamente en el caso de Tiziano Benítez. ¿Qué dice? Yo jamás haría algo así. Era mi mejor amigo. Ay Dios, basta de decir eso. ¿No le da vergüenza, Saavedra? ¿Cuántos años tiene usted? ¿20? ¿25? 23 tengo. ¿Qué tiene eso que ver con su acusación? ¿Desde cuándo un grandulón como usted llama mejor amigo a alguien menor? Además, como ya le dije, tengo sobradas razones para encerrarlo en una celda. Hay demasiadas pruebas en su contra, testigos que lo vieron. Jamás saldrá de la cárcel, inmundo degenerado. La escena fue bastante caótica, rozando lo vulgar, pues la tranquilidad del acusado se quebrantó de una manera tan violenta que parecía ser otra persona. Hasta el tono de su voz se oía distinta.
Realmente su estado asustó a todos en el jurado. Al día siguiente, Saavedra fue condenado a cadena perpetua. Su reacción fue el de un desalmado. Ya no se resistía ni intentaba convencer a todos de su inocencia. Estaba entregado, prácticamente sin ánimos. Su estancia en el penal de máxima seguridad duró muy poco, pues falleció. Aunque lo raro fue que luego de su muerte, todos los reos involucrados también aparecieron muertos. La verdad que esto sonaba extraño. Las semanas pasaron y el juez Salinas se encontraba trabajando en su despacho. Se le notaba un poco pensativo y mientras bebía un café cortado, recordaba la extraña declaración de Julio Saavedra. ¿Por qué se refería a Tiziano con otros nombres? Muchas veces en su relato lo llamaba Leandro y en otras Nicolás. Hasta cambiaba los desenlaces de su muerte. Era todo muy extraño. No obstante la situación, Salinas decidió investigar por su cuenta en internet y allí encontró un par de datos perturbadores. Uno de ellos trataba de un caso de hace más de 30 años en su misma ciudad, y lamentablemente el caso nunca terminó por resolverse. El otro acontecimiento había ocurrido meses atrás en un poblado de pescadores llamado Río Grande. Lo singular era que dicho asentamiento se encontraba en la otra punta de la República y los casos eran exactamente iguales. Salinas continuó investigando y halló otro dato perturbador. El de hace más de 30 años se llamaba Nicolás Vega y el otro Leandro Musto. El hombre estaba sorprendido. Los nombres, las muertes, todo concordaba. Pero, ¿cómo era posible? De repente, un libro de su biblioteca cayó y golpeó su escritorio. Salinas se sorprendió, miró hacia todos lados y se inclinó para levantarlo. Pero fue allí cuando comenzaron a caerse los demás restantes sobre él, el piso y la mesa. Asustado intentó escapar de la habitación, pero no logró hacerlo, pues una fuerza inexplicable impedía que lo hiciera. De pronto observó una mancha oscura brotar de la pared. Esa extraña negritud parecía tener una especie de figura, una extraña y bastante singular. Hasta que finalmente aquella oscuridad se materializó, tomando la forma de un cuerpo nuboso que flotaba en el aire. Salinas estaba aterrado. El miedo había inundado todo su cuerpo. Él solo quería escapar de ese lugar. De pronto aquella silueta comenzó a acercarse a él, quien desesperado gritaba sin parar. Segundos después, toda la casa se inundó en un silencio brutal. Ni las agujas del reloj se escuchaban, hasta que el rechinar de unas viejas bisagras rompió el sigilo de la noche. Se trataba del juez Salinas, quien con el ceño fruncido se retiraba de su despacho. El hombre caminó unos metros hacia la cochera, abrió un armario y retiró de allí un rifle. Luego subió al coche y salió de su domicilio. Después de media hora, regresó a su casa, guardó el automóvil, su arma y se acostó a descansar. Al día siguiente, la policía irrumpió en la vivienda del juez y arrestó a Salinas. Estaba claro que esa mancha oscura que brotó de la pared era un ente demoníaco que logró corromper la cordura del juez, obligándolo a cometer actos ilícitos que jamás él haría. Pero, ¿acaso habrá sido también la causante de las otras muertes? Años más tarde, el hijo de Salinas y el padre decidió visitarlo a la prisión. Hasta ese momento nunca lo habían hecho. Padre, solo vengo a hacerte una sola y única pregunta. Necesito saber la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Hijo, no sabes cuánto te he extrañado,
Aunque no lo creas, no fui yo, fue esa maldita mancha que se apoderó de mi conciencia. ¿De qué hablas? Nunca me creerás, hijo, pero no lo hice yo, fui inducido por un demonio. No puedo creerlo, ni sé qué hago aquí. Me voy, papá. Hace 12 años moriste para mí y todos nosotros. ¿No crees que tu padre debería fallecer y saldar su condena con sangre, Agustín? Murmuró Salinas con una extraña voz. ¿Por qué hablas así? ¿Qué carajos? Lo odias, ¿verdad? ¿A quién? A tu padre. Créeme, en parte yo también. Eres un demente. Adiós. El poder que posee un agresor es gracias a nuestro propio miedo. Si logramos controlarlo y hacer que desaparezca, el abusador perderá toda su fuerza. Al oír aquella frase, Agustín quedó petrificado, sus pupilas se dilataron y un miedo estremecedor comenzó a correr por todo su cuerpo. ¿No lo recuerdas? Eras pequeño. ¿Cuántos tenías? ¿4? ¿5 años? 6. Cumplías 6, maldito malnacido. ¡Qué cariñoso! Créeme, habría acabado contigo de no ser por él. Siempre fuiste tú a quien quería. Nicolás fue un daño colateral, al igual que Leandro. ¿Leandro? Sí, Leandro, ese que hablaba contigo. ¿Lo recuerdas? Sí, pero no se llamaba así. Su nombre era Alberto. Dios mío, ¿qué se supone que eres? ¿Un demonio? Algo así. Soy la pesadilla de muchos inocentes. ¿Sabes? De niño en la escuela me golpeaban, me tiraban la comida por la tierra y luego me obligaban a comerla. Eso colmaba mi paciencia y me deprimía. Solo sentía hastío y deseaba morir. Entonces, fue mi padre quien preocupado me recitó esa frase, la misma que escuchaste aquella tarde, y desde entonces la susurro en mis víctimas antes de su muerte. Acabaría contigo, te juro que lo haría. No puedes, estoy muerto, aunque tú ya lo hiciste. ¿Acaso lo olvidaste? Dime cómo hiciste para mover mi cuerpo hasta el arroyo. ¿Fue tuya la idea de atarme bolsas de piedras en mis pies y manos? Qué halagador, tanto como la sutileza en tomar esa barreta de hierro. Dios mío, todavía me pregunto cómo hiciste eso. Basta, merecías morir. Estás loco. Oficial, sáquenme de aquí. No escaparás. Este viejo ya no es de mi utilidad. En ese momento, la energía eléctrica de la penitenciaría se apagó. Luego, al cabo de unos minutos, la misma regresó. Lo extraño era que Agustín ya no se encontraba en la sala de visitas, pero sí su padre, quien ahora petrificado yacía sin vida.